Radio Vulnerables, la radio del grupo Moebius, Psicoanálisis Freud Lacan, transmitiendo desde Rosario, Argentina. Doctora Dombrowski, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luis Bueno, Torres? un saludo Sí, tenemos que saludar a tanta a los gente. amigos, a Fede, Sí, que estén bien, que se cuiden todos, ¿no? exactamente. Hubo una baja, bueno, no una baja, pero sí alguien contagiado con el virus, ¿no, doctora? Sí, que Que ya se se está reponiendo, ¿no? reponga. Sí, 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 que ya arriba, El esposo adelante. también de una Otra amiga, ¿no? amiga. Exacto. Pero no se repuso. Sí, 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 Fuerte sí. la cosa. Sí, Este virus, hijo de su sí. tiznada madre. Yo le propongo Ey, que no que nos desviemos. no, no nos desviemos Empecemos porque y ya. ahorita. Bueno, hoy empezamos con un nuevo ciclo Muy que no bien. sabemos cuánto va a durar, porque así fue como los otros ciclos. Bueno, este es entre signos de pregunta. La locura, las locuras. Eh, entonces, bueno, esa es un poco eh, la idea de este ciclo. Y entonces hoy como presentación, ¿no? Tenemos esto de que se nos ocurría hablar un poco de la frase esa que usted buscó, que era, ¿qué nos puede decir de la nave de los locos? Es un cuadro del Bosco donde sí está una nave ahí. Y están en ese galón de, se llamaba así, de los barcos de antes, así pequeños, ya se me olvidó. Y están ahí, pues, borrachos de todo, ¿no? Hay en esa nave, ¿no? Esa es la obra de este pintor. Y también hay, creo que hay dos más interesantes, pero este es un escritor, ay, no me acuerdo, creo que al ser inglés, se apellida Brand, es y es una serie es una obra muy humorística y satírica, ¿no? Con cuadros y eh, acompañados de grabados. Es una crítica. Este tipo es un jurista, dice que humanista, bueno, es lo que dicen, le dicen conservador, eh, y es teólogo, principalmente teólogo, pero hace una, Usted está veladamente hablando la, del elogio de la locura no, no de me Tomás del acuerdo, Moro. No. no, no. Ajá, bien. Y se supone que lo que escribe veladamente, criticando las estupideces de la época, una crítica así, velada a la iglesia. Y sí, ¿no? Y él es teólogo, ¿no? Hay otra manifestación, Bran le llama La nave de los necios. Hay una película, otra nave de los locos, es una película argentina, que es una zona, no sé dónde será, pero Caluche se llama, no sé si es el amigo o total que es un grupo mapuche Ujú. que esta gente con su gente incendia un centro hotelero porque dicen que ahí hay que se construyó encima de un cementerio y entonces lo queman y bueno, se lo apresan y todo, se va a juicio y toda la cosa, ¿no? Eh, esas son todo lo referente a la nave de los locos. Ujú. Am, yo lo que estuve buscando con respecto a esto digamos, La locura. sí, sí, con respecto a la locura, pero la cuestión, bueno, un poco la historia, ¿no? de todo esto. Y lo que vine a encontrar
es que ¿En qué? en la mitología griega, ¿qué es la locura? La locura es una diosa, hija de Pluto y de la juventud. Hebe, la juventud se llama Hebe. Criada, esa es la locura, criada por ebriedad y la ignorancia. ¿Cómo ve? Otras dioses, Sí, otras criada, sí, dioses. sí, criada por ebriedad y la ignorancia. Entre sus compañeros fieles, o sea, de la locura, se encuentran Pilautia, que es el narcisismo, Colaquia, la adulación, Leteo, el olvido, Misoponia, la pereza, Edone, el placer, Anoia, la demencia, Trifé, la irreflexión, Comos, la intemperancia y Egretos hipnos, el sueño profundo. Esta es digamos, cómo el pueblo griego se representaba toda esta cuestión, se explicaba todo esto de la locura. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? O sea, en poder pensar un poco, poder reflexionar qué es la locura, o sea, qué es cómo poderlo llegar a pensar, ¿no es cierto? Esto de la locura. Y con respecto a esto, tenemos que hubo un libro que se llamó El elogio a la locura. Sí. Y es justamente con... es como que se empieza a trabajar en ese libro. Se le empieza a dar mucha trascendencia. Estamos hablando del siglo XV. Eh, el autor es Erasmo de Rotterdam, ¿sí? El elogio de la locura, si bien digo 1511, está inspirado en otro libro anterior, pero tuvo mucha trascendencia. Incluso siglos siguientes y se lo estudió mucho el libro. Eh, el género es la sátira, o sea, la burla, ¿no? La Sí, burla sí. a todo esto. Eh, Dice, según las propias palabras de Erasmo, tras redactarlo en una semana, revisó y desarrolló el trabajo durante una estancia en la casa de su amigo Tomás Moro, en Blackersburg. El título, en un sentido doble típico de la obra, también puede entenderse como un elogio a Moro, ¿no? Se considera el elogio de la locura como una de las obras más influyentes de la literatura occidental y uno de los catalizadores de la Reforma protestante. Que tiene que ver otra vez con la iglesia, ¿no? Con Sí, la porque, religión. y porque estamos ahí en medio de lo que es la Reforma, ¿no es cierto? Cuando se produce el cisma dentro de la Iglesia católica. Eh, entonces, hay, dice, se realiza un examen satírico, o sea, burlón, ¿no? De las
supersticiones, de las prácticas piadosas y corruptas de la Iglesia Católica, así como la locura de los pedantes. El autor había regresado, yo estoy leyendo esto de Wikipedia, o sea Sí, que no es nada, digamos, difícil, pero bueno, estamos ayudando un poco a la lectura. El autor había regresado recientemente de Roma, profundamente decepcionado y donde se había lamentado de la evolución que veía en la curia romana. Poco a poco la locura toma la voz de Erasmo. Dice, en la obra se hace una relación puntual, señala cuán felices son los hombres cuando viven arropados por la necedad, situación de la que no escapan ni siquiera los gramáticos, los filósofos, los teólogos, los papas, los obispos germánicos, los reyes ni los príncipes. O sea, cuando viven en la necedad. La tontería, que es lo que acá se llama la estulticia, se presenta ante un auditorio donde desarrolla un elogio de sí misma, logrando que su sola presencia desarrugue entrecejos y produzca cálidas sonrisas. Enumera una por una sus cualidades, o sea, de la necedad, la estulticia, la tontería, la locura. Vanagloriándose de que sus muchos beneficios se reparten entre todo tipo de personas, desde el vulgo, que se comenta con pláticas de viejas, hasta los reyes y eclesiásticos que se embriagan con toda clase de diversiones. Bueno, creo que, a ver, acá hay algo. Dice, efectúa una sátira de los leguleyos y de los médicos, de los estudiosos exhibe su desdén y patanería, dejando en claro que las mujeres prefieren la compañía de los necios. Exhibe a los comerciantes, describiendo como sus indulgencias la llave para seguir cometiendo sus fechorías. Del clero, desde los mendicantes hasta el Papa, muestra qué tan cerca están de la vanidad como lejos de Jesucristo. El elogio de la locura conoció un enorme éxito popular, para sorpresa de Erasmo y a veces para su disgusto. El Papa León X la encontró divertida. Antes de la muerte de Erasmo ya había sido traducida al francés y al alemán, y pronto le seguiría una edición en inglés. Una edición de 1511 fue ilustrada con grabados de madera de Hans Holbein, que se han convertido en las ilustraciones más difundidas de la obra. Influyó en la enseñanza de la retórica durante el siglo XVI y el arte de la adoxografía, el elogio de cosas sin valor. Adoxografía, el elogio de cosas sin valor, se convirtió en un ejercicio popular entre los estudiantes isabelinos. Bueno, esta es un poco la presentación de esto de la locura, como ya desde el 1511, con la Reforma, el Renacimiento y demás, se empieza a manejar esto, ¿no? O sea, esto de que, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo se va cambiando, ¿no? ¿Cómo va cambiando el lugar del ser humano, ¿no?
este lugar que todo lo que era el saber hasta ese entonces, digamos, todo lo que era la Edad Media, siempre era a través de Dios, ¿no? Siempre era, el saber era una verdad revelada. O sea, Dios nos revelaba, o sea, ese ser superior nos revelaba el saber, ¿no? Y todo pasaba por ahí. Toda la Edad Media tiene que ver con eso. Pero ya empieza, ¿no es cierto? En ese entonces podemos ubicar a Pienso, luego existo, ¿no? De Descartes, cuando ya empieza a pensar, ¿no? Esto de pensarse el hombre, es cuando es la época, ¿no? Cuando empieza la ciencia y la tecnología, que es ahí donde tienen sus raíces, si bien las podemos ubicar más atrás en la Grecia antigua, pero digamos, en la edad, con la Reforma, con la edad moderna, con esto de descubrir el astrolabio, ¿no? Para ver las estrellas, la ubicación en la navegación, esto de encontrar, de descubrir la brújula. Ahora estamos todos con los terraplanistas, ¿no? Están todos con, bueno, entonces empieza a descubrir, ¿no? Empiezan los portugueses, divina Portugal, ¿se acuerda de Lisboa? ¿Qué, qué fauna, dicho con cariño y bien, y con respeto, ¿no? O sea, qué diferentes, ¿no? Son en Portugal que en Madrid, ¿no? Me refiero a la fisonomía, el fenotipo, ¿no? Porque como han viajado tanto y han recorrido tanto por África y demás, uno encuentra eso, ¿no? Uno encuentra la... Hay mucha similitud, ¿no? Ujú, En goces así también, medios especiales, los toros, ¿no? La tauromaquia. ujú, En España y en Portugal, ¿no? ujú, Es fuerte eso, ¿no? ujú. Y fiestas así bastantes crueles, ¿no? Sí, eso es muy fuerte. Entonces, bueno, estos que salieron a navegar, los grandes navegantes, bueno, que los portugueses estuvimos en el museo de las embarcaciones, una maravilla increíble. O sea, bueno, y todo eso que hace pensar al ser humano, ¿no? O sea, en ese momento, un poco el hombre, así, el hombre, ¿no? Como que, sí, Dios está, ya vamos a poder trabajar tal vez a Descartes, el genio maligno, ¿no? Todo esto. Eh, pero que el hombre como artífice, ¿no? Que puede realizar, que no hay límites, ¿no? Para el hombre y su conocimiento y su saber sobre la naturaleza. Entonces estamos en esa edad moderna, estamos con ese renacimiento. ¿Usted sabe que es en el renacimiento donde recién se empiezan a pintar retratos? Durante toda la edad, retrato en la cara me Sí. refiero, ¿no? Eh, Sí, se pensaba que antes era como tocar el alma, Sí, tener cuidado no, de no, eso. aparte, todo tenía que ver con esta cuestión del, eh, era arte sacro, arte religioso, ¿no? Pintar escenas bíblicas, vírgenes, ¿no? La pasión de Cristo y demás. Y recién ahí, en la edad, en la edad moderna, estamos hablando, pensemos que en 1492 es cuando se descubre América, se descubre, se encuentra, ¿no? América. También para esa época es cuando cae el, el imperio de Oriente, el imperio romano, ¿no? Lo que queda del imperio romano, la parte de Oriente tomada en manos de los turcos, ¿no? Porque era todo católico, bueno. O sea, ¿qué siglos? ¿Qué siglos? ¿No? Entonces emerge todo eso y recién ahí
se empieza a firmar las obras en cuanto a la arquitectura, en cuanto al... recién se empieza a firmar y empieza a aparecer la clase media, ¿cómo se llama? Los comerciantes. La burguesía. La burguesía. Empieza a aparecer la burguesía y los más adinerados se empiezan a hacer retratos y recién ahí empieza a De los aparecer... seres queridos. Sí, el Es tema como un del retrato. sustituto o como un reemplazo de la muerte para seguirlos manteniendo, o de la vida más bien, para seguir manteniendo a sus seres queridos vivos. No, pero ellos se pintaban de sí mismos. Era el burgués y la burguesa, la esposa. Sí, Aparte de todo, en cuanto a la lectura, hay una serie de símbolos, por ejemplo, el pañuelito que tenía la mujer, las joyas con las que se pintaba. Era mostrar poder, la idea era mostrar todo el poder. Bueno, estamos un poco en esa época. introducción. Entonces estamos en esa época y los locos no, vamos a tener que hablar de Filipinel más adelante, pero bueno, hoy era un poco la cosa esta histórica. Así es que, bueno, así vamos entrando en la nave de los locos. ¿Cómo ves? Que no hay que preocuparse porque esté uno loco. Eso debe ser lo normal. No. Sí, Fido, la loca de la azotea. Ok, Bueno, bueno, hasta la próxima.